Bendiciones, nuevamente estamos aquí con ustedes. La Iglesia Centro de Restauración Familiar los invita a ver esta hermosa enseñanza. El título de hoy es Considera tu herencia y tu legado. Cuando hablamos de herencia o legado, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Casa, propiedades, dinero, joyas, negocios, todas las cosas materiales, ¿verdad? Pero dejar una herencia es importante, es verdad. Muchos padres hacen sacrificios enormes para conseguir ese patrimonio y heredarlo a las siguientes generaciones, motivados porque ellos carecieron anteriormente, no tenían dinero para estudiar. He escuchado a muchos padres cuando dicen, voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve. Yo no pude estudiar porque mis padres no tenían la economía suficiente para costearme esos gastos. Y yo no quiero que mis hijos en un futuro carezcan de eso. Y motivados por eso, trabajan arduamente para dejar esa herencia, ese patrimonio para sus hijos, para su familia, para sus generaciones venideras. Fíjate, leía hace algunos días acerca de un anciano que había dejado una herencia de $1 millón, pero a personas necesitadas, a personas que no tenían recursos. Y cuando se enteraron sus familiares, sorprendidos porque ¿cómo era posible que ese anciano que parecía no tener nada tenía todas esas riquezas? Y lo más triste es que ningún peso quedó para ellos. También estuve leyendo acerca de Bill Gates, cuando este hombre multimillonario hizo el comentario, dijo que solamente cierta parte de su dinero la dejaría a ellos para que sus hijos valoraran y adquirieran su herencia por ellos mismos. Y está bien, ¿verdad? Es su parecer, es su opinión y es de respetarse. También estaba leyendo acerca de algo chusco, ¿verdad? De una señora inglesa que dejó una herencia a sus gatos para que sus sirvientes estuvieran manteniendo a sus gatitos hasta que murieran. Algo curioso, ¿verdad? Pero respetable. Pero fíjese una cosa. Yo le voy a contar una historia acerca del rey David. Pero antes de eso, quiero que quede bien claro la diferencia entre herencia y legado. En la Biblia, herencia significa una porción asignada. Es algo que a ti se te da libremente, o sea, no por obligación. Tú decides heredarle a alguien. Tú no pagas por una herencia, la herencia es gratuita. No peleas por una herencia. Pero ¿cuántas veces no hemos visto familias pelearse por un pedazo de tierra? Personas que han perdido incluso la vida. No hace mucho, hace poco, cerca de donde yo vivo, hubo una discordia, una pelea de 2 hombres por una porción de tierra. Ellos eran hermanos. ¿Te imaginas perder esa relación de hermanos tan cercanas por algo que es incierto? Por algo que se va a quedar aquí cuando nosotros nos vayamos. Las herencias, todo lo que tú ves aquí alrededor, un día los vamos a dejar cuando partamos. Nada nos vamos a llevar. ¿Sabes solamente qué? Aquello que cultivamos. Nuestras relaciones con nuestra familia, nuestras relaciones con nuestras amistades, con nuestros hijos, esa es la mayor herencia. Pero muchos no lo entienden así. Ahora vamos a ver lo que es legado, para que vayamos entendiendo esta diferencia y comprendamos acerca de esta enseñanza. Legado hace referencia a delegar. Es pasar una idea o una capacidad a otra persona. Significa una transferencia de valores o conocimientos. Cuando la palabra se utilizó en el original en el siglo XII, legatus era un grupo de personas o una persona donde su autoridad, sus gobernantes les delegaba algo, una misión importante. ¿Y qué pasaba con ese gobernante? Él les decía por qué era importante esa misión, para qué era la misión, cómo iba a ser, y él iba a transmitir sus valores a ellos.
era una transmisión de valores. Entonces, por eso era importante, Él les daba la autoridad, les daba sus valores para que comprendieran la importancia de lo que ellos eran enviados de la misión. En resumen, legado es la riqueza almacenada en tu corazón. Fíjese, hace algunos días, déjenme le cuento esto. Hace algunos días una persona llegó a visitar a mis padres. Era una persona de edad media, unos 50 y tantos años. Joven, para mí es alguien joven, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuché hablar, porque me tocó compartir, cuando estaba mi padre con él platicando, me tocó compartir con él las experiencias que él había vivido. Era una persona alegre, platicadora, y empezaba a decir muchas anécdotas. Pero fíjese algo que me llamó mucho la atención. En cada anécdota que él decía, de su frase era, como me dijo, como me enseñó mi padre, como decía mi padre, en todo no hubo un momento donde su padre no saliera a relucir. Dije yo, wow, y vino a mi corazón la palabra legado. Dije, Dios, qué importante es dejar un legado para nuestras generaciones, para nuestros hijos, y no solamente para nuestros hijos, sino para todo el que está a nuestro alrededor. De ahí nació esta enseñanza. ¿Cuál es tu legado? Considéralo, tu legado y tu herencia. La herencia física no es tan importante como el legado. Pero es respetable, ¿verdad? Es bueno que tú dejes, es bíblico que tú dejes una herencia. Pero lo más enriquecedor es el legado. Como yo pude escuchar a esta persona, que aún sin conocer a Dios íntimamente, tal vez, ¿verdad? No sé yo él en su intimidad, pero de verdad que me puso toda la semana a meditar en el legado. Y dije, Señor, me puse a pensar, gracias a Dios aún mi padre y mi madre viven. Son personas pues de edad, pero dije, Dios mío, es verdad que yo también menciono, dijera mi padre, como dice mi padre, dije, es cierto, ese es el legado, esa es la riqueza que Él está heredando para mí y para mis generaciones. Porque el legado va de generación en generación. Y déjame te platico, ahora sí, de la historia del primer libro de Crónicas, capítulo 28 y 29, la historia del rey David. El rey David en ese momento estaba preparando su partida. En ese momento, como todo hombre prudente, él sabía que su momento iba a llegar y comenzó a poner todo en orden. Comenzó a preparar todo. Fíjese bien, David enumera el legado para Salomón. La herencia, si usted lo lee aquí, la herencia era enorme. Había mucho oro, había muchas piedras preciosas, muchas riquezas, herencia. Había mucha herencia y legado aún mayor. Pero fíjese cómo esa herencia, a través de cuando usted lo lea ahí en su casa, cuando usted lea estos dos capítulos, usted va a ver que esa herencia era para la gloria de Dios. Era para la construcción gloriosa del templo donde Dios habitaría. Fíjese lo que le dice. Así le dijo David a su hijo. Estamos hablando del primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10 de la Nueva Traducción Viviente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio, le dice. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. ¿Qué le quiso decir aquí? Voy a parafrasearlo. Aquí David no solamente estaba dándole las palabras. Mira, haz esto, haz aquello. Te dejo mi ejemplo de fe. Porque David no solamente predicó con la palabra, sino con el ejemplo. Él era un hombre que doblaba rodillas. Él era un hombre que antes de hacer cualquier cosa,
iba al Dios Todopoderoso, a su Dios, al Dios que usted y yo servimos. Ella dice también, los cuales considero tan valioso, y el servicio que yo tengo a Dios, quiero que tú lo tengas. Ese es uno de los mayores legados que nosotros podemos transmitir, así como David estaba transmitiendo al rey Salomón, al que iba a sucederlo. Continúa diciéndole, primer libro de Crónicas 28, versículo 21, Reina Valera 1960, he aquí los grupos de los sacerdotes, le dice Salomón, mira, los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes, y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Fíjese, David estaba dejándole un entorno de amigos, de sacerdotes, de personas sabias. Eso era lo que a él le rodeaba, y quería dejar ese legado para que él también se rodeara de personas sabias, de personas que sirven a Dios, que servían a Dios en ese momento. Cuando tú necesites un consejo, ellos van a estar ahí. Fíjese el legado también importante. Nuestras amistades también es un legado. Dice, así oró David a su hijo. Primera de Crónicas 29, 19. Concédele también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que pueda cumplir tus mandamientos, preceptos y leyes, poniéndolos todos en práctica, y para que pueda construir el templo para el que he hecho los preparativos. Fíjese bien, David también dejaba las innumerables oraciones elevadas a Dios, entregándole ese tesoro que era su hijo y sus hijos, ¿verdad? Porque tenía más hijos. Entonces David oró para que el Señor tomara el control de la vida de Salomón. Y me imagino que no solamente oraba por Salomón, sino por todos sus demás hijos. Eso es importante, el dejar ese legado de oración para nuestros hijos. Y también te voy a contar acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo exalta el legado de dos valientes mujeres. Usted puede preguntarse, ¿quiénes son esas dos valientes mujeres? Ahorita vamos a verlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, Reina Valera 2015, dice, traigo a la memoria la fe no fingida. Cuando dice no fingida, es una fe verdadera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido, estoy seguro, de que también en ti. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Reconocer la labor. Pablo reconocía las cualidades que había en Timoteo. Pero ¿qué le dice? Traigo en memoria el legado de tu madre y de tu abuela. ¿Se imaginan las generaciones? Abuela, madre y ahora Timoteo. Un legado extraordinario de fe verdadera, de fe no fingida. Fíjese bien, Timoteo era un hijo de un matrimonio mixto. Déjame le cuento. Hechos 16, versículos 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea, un padre inconverso, ¿verdad? Un padre que no... La religión griega era una religión politeísta. Ellos creían, ¿sí he escuchado la mitología griega? Múltiples dioses, muchos dioses, esa era la religión de su padre. Y yo me imagino, por lo que escuché en la carta a Timoteo, que su padre no era un creyente, porque él hubiera sido mencionado ahí. Pero ¿quién fue mencionado? Estas dos mujeres valientes, Loida y Eunice. Dice, de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, voy a detenerme ahí un poquito. Dice que todos los que estaban a su alrededor daban testimonio de quién era Timoteo. Un hombre con integridad, un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía
la huella de su madre y de su abuela. Esa huella del legado enriquecedor en su vida. Versículo 3 dice, quiso Pablo que ese fuese con él, aparte de que vio las cualidades, primeramente, ¿verdad? En su alrededor, escuchó acerca de él, de su testimonio. Dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. También aquí me voy a detener un momentito. Esta mujer Eunice, la madre de Timoteo, era una mujer sabia. Déjeme le voy a decir por qué era una mujer sabia. Si vemos, Timoteo es de origen griego. Cuando él nació, lo voy a poner como en la actualidad. Es como cuando su padre quiere poner el nombre de un santo del calendario, ¿verdad? Y usted pelea, pone el grito en el cielo. Tú no vas a poner el nombre del calendario, mi hijo. Pero esta mujer, ¿sabe qué hizo? Guardó silencio, calló y permitió que su padre pusiera el nombre a Timoteo, un nombre griego. Pero a pesar de eso, mire, ella guardaba silencio. Sabiamente empezó a formar juntamente con su abuela la vida de Timoteo, la vida de este joven, y empezaron a poner el legado. Él no fue circuncidado. Se dice que en la tradición judía era circuncidado al 8º día de nacido, cada judío. Y aún así también ella cayó. Me imagino que él ha de haber dicho, no lo vas a circuncidar, porque aquí mando yo, ¿verdad? Como todo buen mexicano. Y ella fue una mujer obediente que cayó, pero al final el fruto de esa sabiduría, el fruto del amor a Dios, el fruto de las oraciones se vio reflejado en Timoteo. Y ese legado quedó marcado en él. Pablo también lo llama como un hijo espiritual. También tenía el sello de Eunice y de Loida y el sello de Timoteo, ese padre espiritual. Vamos a continuar. Fíjese bien. Tantas hojas, ¿verdad? Bueno. Dejar un verdadero legado espiritual toma toda una vida, mientras se va buscando acumular. Pero fíjese lo que dice Mateo 6, 20 al 21. Mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Al final, dejar en un corazón ese tesoro eterno que no se acaba y que nunca estarán en peligro porque no son nuestros, sino son del Señor. Ahora voy a hacerle una pregunta. Si usted es un padre de familia, ¿ha considerado el legado que está construyendo para sus hijos y para sus generaciones? Bueno, considéralo. No es tarde, fíjese, no es tarde. Si usted dice, te has detenido, ¿verdad? En el camino, como detente en el camino y fíjate, considera, mira a tu alrededor, ¿qué legado estoy formando? Y le digo una cosa, si usted ha cometido errores, yo pienso que todos hemos cometido errores en el pasado, pero nunca es tarde para detenernos y para reconstruir el legado que vamos a dejar a nuestras generaciones, la huella que vamos a poner en nuestros hijos, esa transmisión de valores. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos, lo voy a poner como en lo cotidiano, lávate los dientes después de comer o antes de comer, lávalos 3 veces al día. Cuando cruces la calle, fíjate en el semáforo, o lávate las manos antes de comer. Es fácil decirlo, pero ellos lo hacen cuando usted lo empieza a ver todos los días, constantemente. Usted le dice, pero al ver ellos todos los días, lavarse usted los dientes después que comen, antes que comen, para él va a ser mucho más fácil hacerlo. Así es con nuestros valores, así es con nuestras enseñanzas. Mire, el rey David tuvo un tropiezo, pero eso no le impidió seguir construyendo su legado de excelencia y de servicio a Dios. ¿Tuviste un tropiezo? ¿Tu pasado no fue excelente o el mejor para poner ejemplo a tus hijos? No te preocupes.
Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Él te va a levantar para que tú comiences desde el día de hoy a construir ese legado de excelencia para tus hijos. Tú puedes decir, bueno, yo no tuve un padre que me diera un excelente legado, una enseñanza, o tuve un padre y una madre, pero no me dieron lo mejor, no me dieron sus valores, porque ellos no tuvieron una vida agradable. Pero déjeme le digo algo. La Biblia nos dice, la palabra viva del Señor nos dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, ¿también somos qué? También somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos herencia y legado de nuestro Dios. ¿Cuál es la herencia? Su Espíritu Santo, dice la palabra, que es las arras de nuestra herencia hasta su venida. Tenemos todo lo que le entregó a Jesucristo, nos lo entregó a nosotros, a usted y a mí. Le entregó el poder, le entregó la autoridad, le entregó la sanidad, le entregó todo lo que fue para Él, también es para usted y para mí. Recíbalo, eso usted no tiene que pelearlo, es usted, tan solo por ser llamado hijo de Dios, esa herencia le pertenece a usted y me pertenece a mí. Tómelo, créalo, y el legado, esos valores de Dios, esta bendita palabra donde viene aquí sus preceptos, sus promesas, son para usted y para mí. Y su legado de Dios lo ha puesto a nosotros, ¿sabe para qué? Para que nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Transmite esos valores, transmítelo, porque a través de usted, el evangelismo, de llevar la palabra, usted transmite el legado a las siguientes generaciones, a todo el que está al lado suyo, que vean que Dios vive en usted. Esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza y le doy las gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta bendita palabra.